Bueno, vamos a recordar un poco ayer lo que estuvimos haciendo, eh, el sistema DOM que practicamos ayer. ¿Se acuerdan que practicamos nosotros en una planilla, cómo se hace el sistema DOM? O sea, primero nosotros hicimos y ahora vemos la teoría. Fíjense, justamente Gabriela fue una de las personas que me preguntó esta parte de la división. Entonces nosotros primeramente vemos los resultados, votos obtenidos por cada candidato, por cada lista, y ese resultado, esa cantidad de votos obtenidos por cada lista, se ordena en forma de mayor a menor, primeramente. Luego eso se divide por 1, después ese mismo monto se divide por 2, por 3 y por 4. Ahí están viendo la planillita que nosotros hicimos ayer, atendiendo una lista siguiente que tenía candidatos. Entonces acá nos dice, las bancas o escaños se atribuirán a las listas que hubieran obtenido los cocientes mayores en el cuadro atendiendo un orden decreciente. Nosotros hicimos primeramente el sistema DOM, ¿para qué? Para ver cuántos escaños le correspondían a cada lista. Una vez que obtuvimos nosotros ese resultado y también el orden, nosotros estuvimos trabajando con cada lista para saber quiénes ingresaban en esos lugares, gracias al voto preferencial. Entonces nos dimos cuenta que los candidatos que obtuvieron mayor cantidad de votos iban ingresando en orden de acuerdo al lugar y a la cantidad de escaños obtenidos por cada lista. ¿Se acuerdan que trabajamos con este? Trabajamos también con este. Acá tenemos el resultado que habíamos hecho. Bueno, y acá vamos a ver, una vez que nosotros terminamos, ¿se acuerdan que habíamos quedado en el 2019 y habíamos hablado sobre esta ley, que es la ley 6.318? La ley 6.318, en donde se implementaban no solamente las listas cerradas y desbloqueadas, sino también en la mencionada ley se establecía disponer de la utilización del sistema de voto electrónico que expida una versión impresa del voto emitido por el elector. Después, aquel acto seguido debidamente firmado por las autoridades de mesa serán depositadas por el elector en las urnas convencionales previstas para el voto con papeletas o boletines, los cuales deberán quedar debidamente resguardados. Entonces, en la misma ley, en la mencionada ley, ya a nosotros nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo teníamos que trabajar con esta nueva ley, utilizando la tecnología y también utilizando materiales que ya estábamos utilizando anteriormente, que eran la urna plástica transparente, y luego que esos boletines tenían que quedar resguardados. ¿Alguien me dice ah, algo, me quiere decir algo sobre eso? Sobre, sobre la forma de utilizar la máquina de votación, que recuerdan que hablamos ayer. ¿Alguien quiera participar? Bueno, habíamos quedado entonces 2019 en nueva ley, 2020 teníamos elecciones, tuvimos elecciones del Consejo de la Magistratura. Vamos a ver un poco nuestro resultado. Tenemos unas fotos que nos hablan que nos muestran un poco en imágenes las, eh, lo que hicimos en esas elecciones y los equipos que trabajaron para cada área. Acá tenemos, dice, la fortaleza más grande de la institución, el factor humano, cada uno en su puesto, trabajando arduamente
en actitud colaborativa y solidaria. Una vez más, lo logramos, podemos decir, misión cumplida. Esta es una publicación de la justicia electoral. ¿Por qué se le dio tanto destaque a esta elección en lo que por redes sociales, digamos? Porque fue un trabajo bastante difícil ya que estábamos en pandemia y la justicia electoral igualmente tenía que cumplir con el calendario establecido. Bueno, entonces había que realizar el Consejo de la Magistratura, había que realizar estas elecciones. Y entonces los compañeros, los afectados a cada área participaron activamente y logramos sacar esas elecciones. Acá quiero que se fijen un poco en las imágenes. Acá tenemos en cada departamento los equipos que fueron trabajando. No sé si alguien de acá de los participantes estuvo en alguno de estos equipos de trabajo. Le tenemos ahí a Concepción, San Pedro, Misiones, Presidente Ayes. Estas elecciones se repiten, o sea, volvemos a tener una nueva elección en el Consejo de la Magistratura este 28 de octubre. Alto Paraná, Canindeyú, y acá tenemos a los compañeros que trabajaron en esa ocasión. Ayer habíamos conversado ya sobre estas elecciones 2021. Bueno, ¿alguien puede visualizar esta foto y me puede decir algo sobre esto? ¿Quién le gustaría comentar un poco sobre lo que pasó acá en la justicia electoral? ¿Algún compañero? Bueno, esto, La imagen. Buenos días. ¿sí? No, buenos días, profesora, compañeros. Buenos días. Si podés acercarte un poquitito más a tu micrófono para escucharte mejor. Bueno, profesora. Ahora, sí, nada más para demonerando un poco este episodio donde se quemaron algunas de las máquinas, ya surgieron algunos rumores de que están manipulados y todas esas cosas. Entonces, siempre es muy chico la brecha entre la desconfianza que puede suceder en cualquier tipo de ese tipo de episodio, profesora. Solamente esa parte y más todavía cuando eh, yo también a mí me tocó trabajar en varias oportunidades como apoderado de un local de votación Cierto. y más todavía cuando estamos así como por el Partido Colorado, alguna vez es como si fuera que somos los responsables de planear y de manipular todas esas cosas, pues solamente esa parte quería acotar un poquito acá desde el este del país. Sí, excelente, excelente. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Muy buenos días, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Buenos días a todos los participantes también y así como estuvo mencionando el compañero que me antecedió, en realidad, este, en cuanto a las máquinas, y yo también tuve la oportunidad en varios eventos ya, en los comicios, de ser apoderada por el partido. Y es así como él mencionaba realmente, siempre a nosotros se nos tilda, pero en realidad eso podría ocurrir de cualquier índole, o sea, independientemente vamos y conectamos otra vez a lo que es el ser humano en sí, ¿verdad? Y pasa mucho por la moral y la ética de cada quien, de cada actor, lo que no se identifica nomás dónde. Y si bien hubo esta suspicacia de que supuestamente las máquinas ya estaban todas adulteradas y vino también de un sector X. Ya el hecho de
porque considero que hasta ahora, incluso cuando eso, en ese momento tengo entendido que uno de los funcionarios también fue víctima, ¿verdad? De quedarse atrapado y cosas así. así mismo. Entonces, ¿a qué nos arrastra más bien? O sea, el para qué ocurren las cosas más que nada. Porque nosotros al final somos instrumentos nada más también colaborativos en ese momento. Cada quien en en sus locales correspondientes, como apoderada estoy hablando. Sí, así Eh, mismo. entonces, realmente nosotros cumplimos nomás también en base a los reglamentos o las normativas que salen y rigen mismo de esa institución, que sería el Tribunal Superior de Justicia. Y eso nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención y Buenos días, compañeros, ¿cómo escucho están? Yo, yo voy a hacer la otra cara de la moneda, voy a hablar de lo que nos tocó a nosotros como como justicia electoral funcionario, primero, claro. como funcionaria. El primero, la pérdida de un compañero que falleció durante esto trabajando. La otra parte es como estaban explicando los señores que estuvieron como apoderados, era la ciudadanía y después contrarrestar y comprobar, aprobar otra vez lo que son las máquinas, lo que son el equipo de la justicia electoral. ¿Quién fueron los más manipulados, los que fueron más manoseados? Fuimos nosotros los funcionarios de la justicia electoral en el sentido de que cuántas cosas se dijo, que venía de un sector, que esto fue al propósito, y nosotros en el medio ahí y teniendo ya una elección encima, contrarrestar esos rumores, salir a trabajar, salir con la divulgación con las máquinas. No saben la gente lo que nos fue eso, contrarrestar, explicar, volver a tener otra vez la confianza de la ciudadanía, porque era un debate en la prensa, era un debate de un sector del partido, era estar ahí, el fuego a lo mejor fue ahí en la central, pero después de lo que nos costó bajar esa llama, era dificilísimo, compañeros, ni se imaginan lo que fue para nosotros estar en el medio de los juegos cruzados, de lo que era la política, trabajar, salir día a día. Yo estoy en Itapúa, Coronel Sí. Bogado Itapúa. Tenemos distritos, tenemos compañías que tenemos que recorrer, ir a poner tu cara y que la gente te hagan preguntas. Legalmente no es solamente el incendio que se tuvo en la central, sino estar al frente y poner la cara. Sí, sí, compañera, así mismo, mira, te respondo porque en realidad yo también me siento parte porque soy funcionaria pública y es muy cierto lo que mencionas, que muchas veces nosotros soldados nada más somos otra vez la cara visible. Por eso yo hablaba justamente en base y en nombre de. Yo entiendo lo que es tu función, respeto y simplemente mencioné por eso, sin herir susceptibilidades y respetando lo que es pero la institución en sí es el encargado de velar justamente, por eso dije que nosotros simplemente cumplimos las normativas que salen, porque para ese evento del día de, y yo entiendo que la función de los funcionarios también de cada distrito justamente tienen ya especificado y realmente son caras visibles porque ustedes deben de responder a todo lo que es la demanda, las preguntas que tiene el ciudadano para con ustedes, ¿verdad? Por la institución deben de estar respondiendo. Eso yo entiendo, pero en cuanto a este evento nada más, yo mencioné por eso justamente que nosotros como apoderados y teniendo en cuenta otra vez en el día de siempre se le tilda al Partido Colorado como que, y nosotros estamos exentos también porque tampoco podemos responder porque quieras o no el Partido Colorado también es una estructura física, o sea, es una institución nomás también a quien nosotros respondemos. Si bien no tenemos mucha incidencia capaz, entonces ya es algo muy, hay una línea muy delgada lo que quiero decir, porque nosotros estamos para también hacer cumplir nada más lo que dice esa institución, que sería en este caso el Partido Colorado, que se rigen. Todos son normativas y a través de leyes es lo que, y al final nosotros somos súbditos. Así Todo lo mismo, que cumplimos es una función, ¿verdad? así mismo. Muchísimas gracias por la intervención de cada uno de ustedes
Es lindo escuchar ambas caras de las monedas. Primeramente, hablando de apoderados, para nosotros siempre es una garantía que estén los apoderados acompañando todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque la mayoría de los apoderados que vienen acá a trabajar con nosotros son apoderados técnicos, apoderados que son profesionales en la materia y que están el, para velar digamos, la confianza para que el trabajo se haga de forma correcta, para que se cumplan las leyes, para que, digamos, nada salga de la línea que se tiene que cumplir. Entonces, los apoderados trabajan igual que nosotros, no digo, no hacen el trabajo que nosotros hacemos, pero siempre están acompañando y los funcionarios en sí realmente fuimos en esta fecha, realmente nos dolió mucho, ¿no? Porque ya teníamos un trabajo prácticamente terminado, ya teníamos un trabajo ya, hablando de lo que es máquina de votación, las máquinas de votación ya estaban a un alto porcentaje testeadas, ya estaban impresos los credenciales, de capacitación, todo el material de capacitación ya teníamos preparado. Teníamos, Profe, y en ese sí, sí, ¿te escucho? Bueno, sigo hasta que, hola, hola, sí. profe. No, y decía nada más que es un trabajo doble, que justamente esa acción, ¿verdad? Que no se determinó, no sé si salió a la luz el hecho de quién fue el causante o la consecuencia de cómo ocurrió el hecho, si se esclareció ese caso, ¿verdad? Pero siempre queda ahí en la nebulosa y cada quien quita sus propias conclusiones. Me pongo en el lugar, vuelvo a reiterar, en el lugar de los funcionarios, porque realmente duele cuando un trabajo queda, Sí. este, primero que te hacen trabajar doble y segundo, como estuvo mencionando la compañera, uno tiene que estar respondiendo a lo que son las preguntas y al final nos duele mucho, obviamente porque somos parte de ese engranaje de equipo de trabajo, ¿verdad? Dentro de la institución me refiero. Así mismo. Yo creo que no, nosotros con los partidos políticos, con los apoderados técnicos, no tuvimos ningún problema. Ellos no dudaron jamás de nuestro trabajo, porque ellos conocen bien cómo funciona la máquina de votación. La máquina de votación es solamente un instrumento, no tiene nada cargado, no tiene nada guardado. O sea, todo lo que pueda procesar la máquina o pueda utilizarse está en un DVD y eso recién sale el día de las elecciones. O sea, lo que es como si fuera que yo había preparado bolígrafos para marcar el día de la votación y esos bolígrafos se me quemaron. O sea, se me quemaron unos equipos, es cierto, pero esas máquinas no tenían absolutamente nada todavía. Los materiales que se estaban preparando aparte, que eran kits de capacitación, todo eso sí se fundió, todo se quemó todo y también nuestros equipos TREP. Justamente eso, También se tuvo que reemplazar justamente eso, el tema del TREP, que es nuestra carta de presentación, la credibilidad que la justicia electoral consiguió y sigue consiguiendo, eso es sí, importante. Justamente eso se quemaron todo. El trabajo era triple para nosotros porque no sabíamos con cuál de los equipos se quemaron. Comenzar de vuelta, era todo un proceso que ahora es importante aclararle porque me doy cuenta que hay muchos apoderados políticos en este curso. Es sí, importante para que sepan los trabajos que venimos realizando. sí. Y el área de máquina de votación estaba el depósito abajo mismo, en el segundo
piso estaba el área de testeo, de pruebas de máquinas, preparación de kits, impresión de todo lo que sea boletines para capacitación. Y en el siguiente piso teníamos área de impresión, en este edificio área de impresión, que son los encargados de imprimir el padrón. Y también teníamos área de depósito de TREP. Nuestras máquinas TREP se quemaron totalmente. También nuestras impresoras. O sea, un trabajo gigantesco se perdió en ese lugar. O sea, para nosotros fue un desafío enorme después de septiembre sacar unas elecciones que se venían internas en diciembre. Profe, aparte, Sí. Profe, aparte, disculpe que le interrumpa, si puedo, si me permite. Claro, toda opinión es importante. Referente al incendio que hubo en el local del TSJE, ¿eso influyó para que la cantidad de máquinas en el día de las elecciones generales haya en menos cantidad? Porque se redujo la cantidad de mesas en los colegios electorales. Eso hizo que por cada mesa hubiera mayor cantidad de votantes. Yo estuve en uno de los colegios y creo que la cantidad de 400 votantes por mesa, eso repercutió un poco para que se ralentice un poco la votación, ¿verdad? Además, hay que decir de que había muchas personas, principalmente los de tercera edad, que tenían dificultad para utilizar la urna electrónica. Hizo que sea un poco más lento la votación y las filas eran enormes. Incluso llegado ya a las 4 de la tarde cuando se cierra el portón, adentro había una cantidad todavía. Entonces yo pregunto si en ese incendio se quemaron las máquinas y a causa de eso se redujo la cantidad de mesas y se aumentó la cantidad de votantes por mesa. La verdad que sí, la verdad que sí, pero fue mínima la diferencia, ya que en las internas fue lo que realmente nosotros no teníamos tiempo para reponer la cantidad total de máquinas, pero para las elecciones generales ya tuvimos la cantidad prevista de máquinas inicialmente. Quería hablarle un poco más sobre este tema de justamente de las internas. ¿Cuál era el desafío? Aparte de que nosotros teníamos ya un edificio incendiado, teníamos que preparar de nuevo los equipos, había que preparar de nuevo las capacitaciones. Teníamos un desafío enorme de capacitar a las personas a hacer una elección o acudir a un local de votación que le corresponda, que era el de la concertación. ¿Recuerdan el caso de la concertación? ¿Cómo votaron ellos? ¿Qué tipo de padrón utilizaron? ¿El padrón nacional? El padrón nacional. Ellos utilizaron el padrón nacional. Entonces nosotros teníamos que explicarle a las personas cómo era el proceso para poder acudir a los locales de votación, que tampoco era porque uno tenía doble afiliación, podía ir a votar en, en ambos lugares, ¿verdad? Tenía que elegir uno de ellos, o apoyar a su partido o apoyar a la concertación. Y esas confusiones nosotros para capacitar, no solamente compartir con los compañeros la forma de capacitar al electorado, sino llegar al electorado mismo y también a los soportes técnicos, fue una tarea bastante difícil. ¿Alguien que me pueda hablar de eso? Sí. Profesora, sí, disculpe. Referente a ese tema, Sí. más hablo del papel nuestro como apoderado, así, discúlpame que hable porque es lo que conozco. Claro, no, es que es importante escuchar. Entonces,
Una de las experiencias en esa elección, así como usted dijo, bueno, eh, todos estaban habilitados para poder ir a votar por la concertación, pero Sí, una vez que votaba, ya sea se iba a participar en los colegios electorales habilitados para la concertación, ya no lo podría hacer en su partido. sí, Pero ahí entra la maña de algunas veces de los paraguayos que no se entintan bien los dedos, algunas veces ya a propósito para volver a participar. Y además de eso también algunas veces hay esa complicidad, ya sea de los miembros de mesa que también viendo, a pesar de que ya está entintado, igual los habilitó. Y yo te digo porque me costan varias de las cosas y claro, nosotros entonces son situaciones así que se dieron en ese momento y algunas veces fueron momentos así reñidos con las sí, personas, dejar una constancia, un acta de incidente y tantas cosas que se dieron porque sí, era algo nuevo. claro, claro. Era algo nuevo y otra cosa, muchas veces resulta ser que la justicia electoral prepara las elecciones. Nosotros preparamos las elecciones como nos indica la ley. Una vez que preparamos las elecciones, cuando terminamos el día de las elecciones a las 5 de la mañana, que estamos todos los funcionarios en cada local de votación que nos corresponde o el área que nos corresponde cubrir, una vez que se habiliten las mesas, una vez que los miembros de mesa toman el control, ellos son la autoridad máxima. Nosotros, lo de la justicia electoral, estamos ahí para apoyar y ayudar en lo que necesiten, pero son la autoridad máxima. Si ellos deciden hacer eso y alguien denuncia, excelente, porque están las instancias para que se denuncien esos actos. Pero si nadie denuncia, entonces tampoco podemos hacer nada nosotros. Pero de que siempre se dice que ocurre, ocurre, ¿verdad? Nosotros como justicia electoral siempre, inclusive el último eslogan fue yo voto, yo elijo, ¿verdad? O sea, la justicia electoral le dice al pueblo paraguayo, al electorado, que les damos las garantías, que ellos tienen que elegir, no tienen que sentir presión de nadie para hacer su elección. Y ya depende de cada uno, ¿verdad? Y siguiendo el tema de los miembros de mesa, que ahí el apoderado había dicho, ¿verdad? Que se le permite votar a una persona que tiene pintado el dedo. Normalmente los miembros de mesa también tienen acompañantes en la mesa que son los veedores, que también son representantes de los partidos. Los miembros de mesa mismos ya son representantes, son propuestos por el partido, por los partidos. Y Permiso, profesora. Profesora. sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, profe, yo soy acá de Encarnación y justamente a mí me tocó algo muy, muy odioso, Sí, porque en las elecciones del 2023 de este abril que pasó, yo me apersoné en la justicia electoral acá de Encarnación y grande fue mi sorpresa que tocaron mis datos del registro cívico permanente y me sí, aparece supuestamente dos funcionarios de la justicia electoral de Asunción. De hecho, que yo ya realicé mi denuncia. sí. Y yo siempre voto acá en Itapúa porque yo soy de Encarnación. Sin embargo, me colocaron allá en Asunción, me cambiaron todito, me falsificaron mi firma. Lo peor que pueden hacer, lo peor. Y Pero por supuesto, yo realicé la denuncia, está en el Ministerio Público, veremos qué pasa. sí. La Y, verdad que hay también funcionarios que son infieles. ojalá que no sea así, porque realmente siempre tratamos de que los funcionarios sean realmente fieles a la institución, como dijiste, y que tengan amor a lo que hacemos, ¿verdad? Eh, que se cumplan las leyes, que se haga como corresponde De todo. hecho, Y, profesora, que hay excepciones, no todos son iguales, pero en este caso que me tocó, sí sí, es horroroso porque eso no se hace. El Tribunal de Justicia Electoral son los que respaldan, cuidan sí, esas cosas. así mismo.
Y Ese sin es, embargo, es nuestro deber. sí, Bueno, siguiendo entonces esta parte de las internas electorales que fueron, que marcaron para nosotros, fueron, o sea, queda para la historia nuestra forma de trabajar, eh, el apoyo que tuvimos de todos los compañeros que no eran de las áreas de informática específicamente, que no eran de las áreas técnicas, todos ayudaron para que el trabajo se vuelva a realizar y para que podamos, para poder cumplir con el cronograma electoral. De que se llegó, se llegó. Y eh, fue un desafío enorme. Aparte de eso, también las capacitaciones que teníamos que llevar a la par con el tema la votación, de la forma de votación de los locales de votación del Partido Liberal y de la concertación. Acá vamos a mirar un poco. Acá dice, con las elecciones internas simultáneas de los partidos políticos, 18 de diciembre, se superó un paso importante en el camino hacia las elecciones generales 2023 y en estas internas se destacaron principalmente las elecciones realizadas en el Partido Colorado, la Concertación Nacional y el Partido Liberal. Y hablamos de eso. ¿Alguien más que quiera comentar un poco sobre eso? Pues, hablar un poco de nuestras elecciones generales 2023. Ahí un compañero ya nos había comentado algo. ¿Qué podemos recordar de estas elecciones generales 2023? ¿Quién es alguien que haya participado de este día, ya sea como funcionario, como apoderado o como elector? Su experiencia. Nuevamente, ¿puedo mejorar? Sí. Bueno, acá por lo menos recuerdo. Si puedes acercarte un poquitito más a tu micrófono para que Sí, te puedas... ahora, profe. Sí. Bueno, recuerdo nada más que el tema este de nuestro presidente actual, pero por una parte quiero resaltar, ¿cierto?, la importancia y la fiabilidad de la máquina, porque como apoderado puedo decir, ¿cierto?, de que el voto emitido por el sufragante, eso después se ve reflejado a la hora de imprimirlo. Pero, voy al pero. Sí. Recuerdo que así como nosotros, los apoderados del partido que hice mención, hay algunos estaban por un diputado, otros apoderados por otro diputado. Entonces, cuando esos apoderados tenían la mayoría en una mesa determinada, hasta se les habilita, mira, y así jocosamente, y pasa como una anécdota, se habilita, bueno, vos cargale 10 votos a tu candidato, a tu diputado, y yo también 10 de lo que no aparecieron. Vos me decís, bueno, hicieron la denuncia, pero como digo, que es como un secreto a voces. Entonces, por una parte, la fiabilidad de la máquina, el resultado se ve reflejado en lo que que eligió. Pero, por otra parte, los que no vinieron, algunas veces se utiliza, ¿cierto? Sus votos, eh, ese derecho que tenía a elegir es utilizado por otras personas. Y yo no digo solamente por la gente de los apoderados del Partido Colorado, fueron algo de todos los partidos, no solamente del Partido Colorado. Entonces, cada uno estira hacia su conveniencia. Vos estás trabajando por un gobernador, para diputado o para senador, claro, si tenés la posibilidad de cargar un poco más votos, porque alguna vez, a lo menos acá en Alto Paraná, fue muy reñido la cuestión para diputado, entonces era voto a voto, era definir, y más todavía en cada colegio electoral, profesora. Entonces, resaltar por eso, por una parte, la fiabilidad, a mí como apoderado, ¿cierto?, de lo que uno realmente vota, pero por otra parte, de que si las personas que están como miembros de mesa,
no hacen respetar o en algún momento son manipulados o manipulables, porque la mayoría son o personas que deben al partido algún tipo de fineza o que tienen algún cargo político a través del partido, Sí, entonces, claro, no se van a negar a hacer. No hablo solamente de mi partido, hablo claro. de todos los partidos y movimientos en general, profesora. Realmente escucharle al apoderado que habló antes, ¿verdad? Profesora, Eh, si me permitís, sí, 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 ¿me escucho? ¿Te escucho? Bueno, escucharle al que habló antes, el hola, apoderado, hola, ¿verdad? Hola, hola, ¿sí sí, me escucha? Sí, profesora. Profesora, solamente para acotar algo más. Viste que sí, todos los que hacen parte como miembro de mesa son propuestos por los partidos. así mismo, Partamos de esa premisa, porque tienen la confianza plena de sus apoderados o de sus movimientos. así ¿Qué mismo. pasa? Como, Son el, contralores. sí, a pesar de que ya según la ley, imagínate un domingo que tenía que estar en familia, porque primero lo va a tomar esa responsabilidad ya 2, 3 meses antes comienzan las capacitaciones. Ya deja de tener un espacio tuyo como persona, deja de lado tu familia, tu estudio, muchas cosas deja de lado para participar y para cumplir con tu deber ciudadano. Es una carga pública. Es una carga pública, así mismo. La mayoría de las veces, Sí, creo que se le cortó la comunicación a la persona que estaba hablando. Hola, sí, sí, hola, hola, sí. Ahora, aquellos que fueron propuestos por sus partidos alguna vez, primero, o no aparecen, sí. Que la ley contempla que entre un suplente. sí, no, a Claro, lo que quiero, creo que tiene un problemita de conexión. Pero nos abre hola, un hola, poco la mente ahí el señor. Sí, puedo- se está cortando, parece tu conexión. De cómo trabaja, nos abre un poco la mente de cómo trabaja. Al ser lista desbloqueada, tenemos a un partido político, a un movimiento que presenta una lista para diputados, presenta una lista para diputados o para senadores. Esos 45 senadores que están ahí por un partido político, que están compitiendo contra otro partido, también al mismo tiempo están compitiendo entre sí. Eso es lo que nos dice ahí el compañero, ¿verdad? Ellos mismos están compitiendo entre sí. Entonces, llegan a un acuerdo para que uno le apoye al otro y así sucesivamente. Profe, Eso, sí, sí. Para que ocurra eso, imagínense, 3 miembros de mesa más 2 veedores, mínimo 5 personas tienen que ponerse de acuerdo para cometer uno de los locales, profe. ese Y delito electoral. O sea, lo que garantiza la justicia electoral, que las máquinas de votación son, o sea, dan una garantía, realmente ahí ya hay una intervención humana. ¿Y quiénes son? Los actores políticos que están ahí para proteger nuestras elecciones. Ya escapa de las manos de la justicia electoral, ya dependemos del resto de las personas que hagan sus denuncias si es que ven que ocurre algún acto que no corresponde a lo que se tiene que hacer. ¿Te escucho? Realmente nosotros en las capacitaciones como justicia electoral, siempre nuestras capacitaciones le decimos a las personas que las personas deben ingresar al cuarto oscuro solo para garantizar el secreto del voto. Pero el día de las elecciones, si esas personas
solicitan ingresar con alguien y los miembros de mesa permiten y los apoderados que están ahí también, los veedores, también permiten eso, entonces muchas veces la justicia electoral no puede tampoco inmiscuirse en un momento así, ya que los miembros de mesa están permitiendo eso, ¿verdad? Normalmente son personas de tercera edad y nosotros tratamos como justicia electoral siempre de tener equipos, máquinas de votación en cada local como para que las personas puedan practicar y le decimos a los miembros de mesa, si esa persona no sabe utilizar la máquina, nosotros estamos acá para poder enseñarle para que pueda eh, volver a ingresar al cuarto oscuro. En muchos locales de votación sí se logró eso y en algunos no. ¿Verdad? O sea, específicamente yo les puedo hablar, por ejemplo, del Centro Regional de Villarrica. Municipales, las municipales de 2021, nadie entró acompañado. Yo les puedo decir que las personas pueden utilizar las máquinas de votación y eso está garantizado. Nadie entró acompañado en las municipales, en las elecciones municipales y se llevaron a cabo normalmente. Las personas que no podían utilizar las máquinas volvían a salir, se les enseñaba y volvían a entrar otra vez. Si hay alguien de acá de Villarrica, si está conectado o si hay algún participante, me va a dar la razón porque así fue. Se bajó una línea y eso se cumplió. La ley dice no, pueden entrar acompañados y no entraron acompañados. ¿Alguien más me puede decir algo sobre esto? ¿Qué más recuerdan de las elecciones generales una vez que ya transcurrieron? Acá tenemos una imagen en nuestra pantalla también en donde le vemos a un niño que está participando de, de las votaciones. Vamos a leer un poquito más acá adelante. Acá dice, al cierre del escrutinio ya está en pleno proceso. Acá, habla también de nuestro TREP, que aparte de recibir, como siempre habíamos hablado, escaneado en imágenes, los datos también de algunos lugares donde no tenían buena señal de internet, CIME, Centro de Información y Monitoreo Electoral, recepcionaban los datos del sistema de transmisión electorales preliminares desde el local de votación por vía telefónica también, vía voz. Acá dice, tras conocerse los resultados preliminares del cómputo de los más del 90% de los votos, los ministros de TSJE resaltaron la madurez cívica de los paraguayos que fueron a votar de manera pacífica y ejemplar. Y ahí también tenemos una partecita que habla de los niños y niñas, adolescentes también fueron protagonistas de esta emotiva jornada cívica, donde participaron de forma masiva en los locales de votación habilitados, acompañados de sus padres. Ahí tenemos unos links para ver. Bueno, nuestro presidente electo fue Santiago Peña Palacios por la ANR y su vicepresidente Hércules Pedro Lorenzo Aliana Rodríguez. ¿Algo más que quieran comentar sobre esto? Profe, Sí, sí, quisiera un poco aportar a este tema. sí, Yo también soy funcionario de la justicia y faltan muchas cosas, en verdad, ¿eh? Falta muchísimo y lo que yo veo entre ellas es principalmente y la más necesaria es el tema de las medidas de seguridad en cuanto al voto, ¿verdad? Para, para evitar los fraudes, ¿verdad? Deberían de tener nuestros políticos, nuestros representantes deberían de tener, ¿verdad? Esa eh, voluntad para poder ver una forma, algunas medidas. Lo que yo veo o se me viene a la cabeza sería el padrón biométrico, una de
ellas también, el padrón biométrico que prácticamente tenemos sobre la mesa acá en nuestro país. Tendríamos que comprar algunas que otras maquinarias para el dedo, ¿verdad? Y nada más. Eso en primer lugar. Y lógicamente reforzar ya de lo que tenemos, ¿verdad? Las capacitaciones a los miembros de mesa, especialmente, ¿verdad? Con Sí. mayor, con mayor tiempo y creo yo que también hacerle un poco caso a las recomendaciones que nos hacen los observadores internacionales, ¿verdad? Porque en cada elección siempre Está tenemos, presente. sí, sí, tenemos justamente la presencia de ellos y que nos dejan, ¿verdad? Un dictamen final con todas esas observaciones que es letra muerta en nuestro país, ¿verdad? Entonces, sería interesante con nuestros ministros nuevos que ellos impulsen también, ¿verdad? Todas esas recomendaciones y medidas de seguridad en contra del fraude. Gracias, profe. Gracias por la intervención. ¿Alguien más? Profe, ¿puedo? Sí, 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 sí. Eh, Si creo puedes que acercar un esta... poquito más tu micrófono para poder Sí, escucharte. estoy hablando. Sí, Creo que eh, particularmente desde mi punto de vista sería interesante de que los jóvenes en cierto sentido sean cierto involucrados en esto. Por ejemplo, de que tengan algún tipo de horas que les sean reconocidas en sus facultades cuando están prestando este tipo de servicio. Además de eso, que ellos se vean identificados e involucrados en esta, porque hoy día es una carga pública. Uno pierde meses en capacitación y al fin y al cabo es letra muerta el tema esto de los beneficios, que si trabajas, trabajaste el día domingo, el lunes tenés libre, ¿y qué pasa de lo que son independientes? ¿Qué pasa de lo que no son dependientes eh, de alguna institución pública? sí, Entonces, por eso digo de que hay cosas que hay que modificar. Entonces, si todos, sí. Bueno, creo que no está funcionando bien su señal porque se entrecorta y se le escucha muy despacito y ya no le estamos escuchando. Bueno, la justicia electoral siempre está al pendiente de cada nueva ley que salga. Recuerden que nada de lo que hace la justicia electoral hace porque está mejor o porque es más fácil o porque es más rápido, sino porque la ley lo dice. Y justamente esto que están haciendo ustedes, la carrera, el, esta actualización que van a tener, van a hablar de las nuevas leyes con los otros compañeros que van a estar dando las clases, ¿verdad? Y ahí van a ahondar un poquito más en cada nueva ley que van a desarrollar. Y acá leo en uno de los mensajes, dice educación cívica falta y mucho, explicar a los jóvenes la función que cumple cada persona electa y porque hoy en día ya no se quiere ir a votar y menos ser miembro de mesa. Profe, ¿Sí? eh, yo soy funcionario también de la justicia electoral, soy del Departamento Central Capiatá. Quiero opinar algo también de que hace aproximadamente un mes nosotros tuvimos una elección extraordinaria y Sí, que con la acotación en lo que dijo el compañero, nos falta mucho las capacitaciones para que los electorados puedan votar bien. Yo creo que eso es lo que se tiene que ver también de nuestro ministro, ¿verdad? Que los funcionarios nosotros siempre hacemos 2 meses antes, empezamos a hacer las capacitaciones, también la gente sí, que son apoderados por completo hacen las capacitaciones, pero nosotros, yo como funcionario, llegamos a ver que la gente cuando meten el sentido contrario, el boletín de voto meten al revés o al otro lado. Hay
una desconformidad como ellos hacen y empiezan a trabar las máquinas. Entonces, Sí. en ese lado yo digo que se tiene que ver la forma para hacer más unas capacitaciones a los miembros de mesa. Creo que nosotros hacemos en antemano, todos los funcionarios preparamos, pero de igual manera no podemos. También el otro punto, el compañero que estaba hablando, que le hicieron una amenaza el, en las mesas. Yo creo que nosotros como funcionarios de la justicia electoral también nos vemos muchas cosas, pero son los representantes actuales los que están en la mesa. Nosotros no podemos meternos en este punto, ¿verdad? Pero sí, cuando nos piden, nos llaman a la justicia electoral, siempre hacemos en punto. Y la verdad que sí faltan muchas cosas también, entre esos a reparar y a poner conocimiento para uno más preparativo para las próximas elecciones. Muchas gracias, profe. Gracias a vos, compañero. Gracias. Buen día, Bueno, profe. buen día, buen día, buen día. Sí, No, lo escucho. yo soy de la ciudad de Piribebuy Sí, y nosotros acá en Piribebuy prácticamente no tuvimos problemas en ese sentido. Resulta ser que los funcionarios del registro electoral salían en las plazas los domingos al término de la misa frente a la iglesia, nos íbamos en los colegios a enseñar, a dar la charla. Entonces, el único problema que tuvimos acá, pero muy poco, fue los adultos mayores en cuanto al sistema de votación, que generalmente pedían que entre su nieto, que era chiquitito, ¿verdad? Pero por lo menos manejaban las máquinas, ¿verdad? Las sí, generaciones de hoy pues, manejan las máquinas de los 5 o 6 años ya. sí. Entonces, eso sí, algunos no querían permitir, algunos presidentes de mesa no querían permitir que entre con su nieto, entonces nos llamaban a nosotros y le sacamos a la señora, le llevábamos a la máquina que estaba en el local, le enseñamos un ratito y ya se iba a votar. Eh, es cuestión de que el funcionariado se ponga las pilas también y salir y enseñar, porque si no hacemos eso, siempre vamos a estar chocando con algunos problemitas cada elección. Lo mejor que podemos hacer es salir y enseñarle a la gente con práctica. Así es, eso nomás quería agregar. Gracias, compañero. Personalmente participé ya de varias capacitaciones así en lugares públicos, ¿verdad? Que lo observábamos las personas como el comportamiento del electorado. Realmente los compañeros, muchos están con la máquina de votación en los lugares y pasan las personas y le dicen, ¿no quieres practicar? No sé cómo, dice, ay, papá, papá. Sin embargo, llega el día de las elecciones y se bloquea, no se acuerda, le es difícil y parece que hay un cierto temor o vergüenza de practicar. Realmente tendríamos que hacer una campaña como persona nomás, no como funcionario, sino invitar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a que vayan y practiquen para que utilicen la máquina de votación, porque las máquinas siempre están disponibles para que puedan, antes de las elecciones siempre están disponibles para que las personas puedan practicar. Entonces, por ese lado, insistir un poco la cantidad. Veo que hay muchísimas personas que están participando que no tienen nada que ver con la función pública, que son profesionales, abogados, que son profesionales en distintas áreas. Entonces, con la ayuda de todos, creo que vamos a lograr que las personas tomen esa confianza de ir a utilizar la máquina de votación antes del día de las elecciones para poder, llegado el día de las elecciones, no tener problemas y poder entrar sin acompañamiento. Bueno, ¿alguna otra intervención más? Buen día, profesora. Buen día, buen día. Carmen Colarte, de Sí, Fernando Mora. Sí, estoy quietita, sentadita. sí, Bueno, profe, le estaba diciendo que soy miembro de la seccional de mi jurisdicción acá en Fernando de la Mora. Por el sistema Down entré con cantidad interesante de votos.
Fui Qué una de bueno, qué las bueno. mujeres matadas Ah, qué bueno, qué bueno. casualmente en mi zona, ¿verdad? Que no suele ocurrir. Las mujeres tuvimos un poco más de participación, pero acotando un poco lo que, o mejor dicho, colaborando un poco con lo que dicen los demás compañeros, yo encontré que esta es una de las elecciones más pobres, más tristes, más sufridas que tuvimos. Ya he participado de varias. Tuvimos muy poca capacitación y que yo creo que fue uno de los factores que incidió en la, o sea, tuvo mucha parte, qué sé yo, faltó más capacitación para que puedan la gente votar con la diligencia que se Seguridad. necesita. Y aparte de eso, fueron muchas horas en el día de la votación por la cantidad de votantes que tuvimos y por las pocas máquinas de votación, ¿verdad? Entonces se extendió demasiado, fue extenuante. Aparte, como le dije al principio, más capacitación. Yo creo que deberíamos ver la posibilidad, o no sé si corresponde a la justicia electoral o le corresponde a nosotros los dirigentes de base o no sé a quién, pero buscar un poco que se incentive a la juventud capaz en el colegio, en la materia de ética o algo así, implementar por lo menos ya a partir de mitad de año lo que sea, todo legislación y aprendizaje para las elecciones, ¿verdad? Eso es lo que yo encuentro, mucha falencia educativa electoral. Veo yo de esa manera. Así, Quiero justamente agregar acá nomás nosotros lo tenemos que, permiso, profe, sí, ¿lo escucho? a lo que está diciendo la señora. Muchas veces tenemos toda la buena predisposición de salir para capacitar, primeramente para capacitar a los miembros de mesa. Son la misma persona la que siempre está, no porque hay Cuapamoí, no porque tal cosa, y en la hora de la verdad, ese día de las elecciones, ¿por qué tenemos tropiezos? Porque los miembros de mesa no están capacitados. En cuanto a las divulgaciones, muchas veces nosotros los funcionarios tenemos que irnos en los supermercados, en cualquier parte, para que le podamos llegar a la gente. Y así como escuché que alguien mencionó, es diferente cuando un funcionario está con la máquina y si no es la parte interesada, las personas se van a practicar libremente. Y así como escuché también que estaban diciendo de los dirigidos, ¿quiénes son los que están en la mesa? Son los representantes de los partidos políticos, son ellos los que están en la mesa. Y si algo ocurre, así como usted explicó, profe, son 5 personas como mínimo lo que están viendo lo que se está haciendo. Y si hay fraude, o escuché también que hablaron de cargar, ¿quiénes son los que están cargando y quiénes son los que están involucrados? No son los funcionarios de la justicia electoral, sino los representantes que están en la mesa. Hay que aclarar bien eso. ¿Y quiénes son? Son representantes de un partido político que están en el día de las elecciones, tanto en las generales como en las internas. Así mismo, los miembros de mesa son representantes del pueblo, son personas que están día a día trabajando en distintas áreas, ¿no? Muchas veces no siempre son funcionarios públicos ni son operadores políticos, son parte del pueblo. Ellos deberían ser los contralores, ¿verdad? De nuestra elección. Y sobre el tema de la capacitación, nosotros tenemos acá una dirección, la dirección del CIDE. Ellos siempre están organizando capacitaciones todo el tiempo. Ahí se pueden hacer la solicitud. La, 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 la persona que había dicho que ganó ya que las elecciones, la verdad que no dijo qué cargo ocupa, la seccional creo que dijo algo así. Se puede solicitar para hacer una capacitación en ciertos lugares. Va un funcionario, acompaña a la máquina y se hacen las capacitaciones en los eventos. Pero aparte de eso, siempre la justicia electoral están en los supermercados, en la municipalidad, en varios lugares donde las personas acuden y están en circulación como para que puedan practicar.
El tema es que las personas no quieren de repente acercarse, no quieren practicar. Cuesta, realmente cuesta mucho. Los compañeros capacitadores que hacen divulgación les invita a las personas para que practiquen y no, yo ya boté yo ya sé usar. Esa es una respuesta que recibimos muchísimo de las personas. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Bueno, les quiero... Quiero un poco hablar sobre el tema. Soy la jefa del registro electoral de Areguá. Le saludo a la señora Neide Zárate con respecto a las capacitaciones que justamente estuvo mencionando una de las dirigentes, escuché ahí, ¿verdad?, de Fernando Lamora. Sí. En síntesis, la justicia electoral siempre está a la buena predisposición de la ciudadanía, se hace propaganda por radio, por carteles, así como usted estaba mencionando, a través de los supermercados, en las plazoletas, en las iglesias. Acá lo que hay que tener en cuenta también, el famoso tarde se empiezan a capacitar la gente, o sea que los sectores políticos mismos se amontonan toda una fecha X, llamarle 15 días antes de las elecciones, bueno, te llega solicitudes de aquí para allá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí es el político, es prácticamente otra vez el encargado, ¿verdad?, de pedir a que se le capacite a su gente, y ahí es el fallo que tiene como política, pero nosotros como justicia electoral siempre damos lo mejor de nosotros y la buena predisposición para poder capacitarle a gente de tercera edad, a los jóvenes mismos. Ese es el gran problema que solemos tener en todos los registros, prácticamente en todas las ciudades, ¿verdad? No creo que solamente sea en el distrito de Areguá, ¿verdad? Pero esa es la falencia que siempre se tiene, es todo a última hora. Entonces, eso es lo que estaría lindo también, tratar de hablar con los sectores políticos y que ellos también tengan un poquito de empatía con nosotros, ¿verdad? Para que nosotros también podamos, ¿verdad?, poder desarrollar, ¿verdad?, el trabajo de forma buena, ¿verdad?, para llegar a la ciudadanía. Esa es mi humilde opinión, ¿verdad? Yo tuve 57 pasantes y de hecho ellos demostraron bastante interés en lo que es la justicia electoral. Esa es mi humilde opinión, profesora. Muchas gracias, muy bien. Bueno, Profesora, ¿puedo agregar algo al respecto? sí, sí, sí. Nosotros acá en la ciudad de Pirihuí, ni bien vienen las máquinas para las prácticas, le comunicamos al presidente seccional y le comunicamos al presidente del comité. Y le comunicamos al intendente de la ciudad también. Entonces, nos facilita mucho eso. Entonces, nosotros ya le ponemos fecha. Cuando ellos se comunican con nosotros, nos dicen qué fecha tienen libre. Entonces, nosotros ya le decimos tal fecha tenemos libre. Entonces, ya cuando llegan las máquinas, nosotros ya hacemos eso. Entonces, mucho antes, de 5 meses antes, llegan las máquinas. 4 o 5 meses antes creo que llegan. Sí, así mismo, para que tengan a disposición. Claro, claro. Entonces nosotros, al comunicarle a ellos, como dijo la compañera recién, ya es responsabilidad de ellos, no de nosotros. Si ellos le damos nosotros una fecha para la práctica, juntan la gente, nos vamos sin ningún problema y hacemos todo bien. Y hay casos, por ejemplo, que ocurrió acá en Pirihuí también, ¿verdad? Que le comunicamos y ni pelota nos dieron. Así de sencillo. Yo estoy con la compañera. Igualmente, la ciudadanía sabe que en los registros electorales, cuando es época de elecciones, 4 meses antes, como dijo el compañero, ya tenemos máquina a disposición y la máquina siempre está encendida y preparada como para que cualquier persona se acerque a practicar las veces que quiera. Profe, ¿Sí? sí, hablaste recién de las máquinas y sería interesante que la justicia electoral también, ya que conoce a cabalidad las máquinas estas que nosotros alquilamos, ¿verdad? Alquilamos de Argentina, vea o haga un proyecto o algo para a ver si es posible de que los técnicos de la justicia electoral puedan comprar los respectivos hardware, software, es decir, todos los componentes
que tiene esa máquina de votación y Ella pone ya en máquina. sí, ya pongan en máquina y ya dejemos de alquilar y pagar a otros países, etcétera, etcétera, y abaratar los costos, que ya que no estamos en épocas eleccionarias, podemos tener ese objetivo, esa finalidad, y tenemos excelentes técnicos en la justicia electoral que yo sé que van a poder hacer sin problema, y Total. en un día o en una hora inclusive te van a hacer una máquina de votación igual a la nuestra, ¿verdad? Y también en relación a lo que están aportando ya todos los compañeros, son estas épocas ya no eleccionarias en donde nosotros, como funcionarios de la justicia electoral, tenemos que ver ya un norte y empezar con la educación cívica, el uso de, de las máquinas de votación en los colegios, en las universidades, en fin, en todas las instituciones, tener un canal abierto, público, en las redes sociales, o sea, estar siempre dentro de la ciudadanía para que ellos entiendan, reflexionen, que es cívico, entiendan cómo votar, cuáles son sus derechos, porque no saben, ese día se van a, como zombies a apretar una máquina, nada más. El resto no tienen ni idea, ¿verdad? Eso no es Ahora la... justamente tenemos muchísimos convenios con colegios, universidades, pasantías. Estamos trabajando mucho mejor ahora con los jóvenes. Y la verdad que acá en la justicia electoral cada semana tenemos 3, 4 grupos que están viniendo a conocer el funcionamiento de la justicia electoral. Prácticamente lo que estamos dando nosotros acá con ustedes, también a ellos se les comenta cómo comenzó a funcionar la justicia electoral, cuáles son los avances que tuvimos, eh, dónde estamos ahora mismo, cómo estamos, qué tecnología estamos utilizando. Todo eso realmente estamos trabajando con los jóvenes ahora mismo, ya con muchos jóvenes. Ojalá que para las próximas elecciones tengamos más participación juvenil como agentes electorales. Eh, antes de cerrar, antes de despedirme de ustedes, quiero comentarles un poco que nosotros hablamos en todo este tiempo que yo estuve comentando con ustedes lo que hace la justicia electoral, cómo comenzó, los años, cómo transcurrieron en cada elección, cómo fueron avanzando cómo fuimos avanzando en materia de tecnología, también en el cambio de la ley, cómo se aplica eso. Siempre hablábamos de elecciones generales y elecciones municipales. Eh, quiero comentarle también a todas las personas que recordarles un poco los que no son funcionarios, los que no son compañeros míos que están participando del curso, que antes de esas elecciones, tanto generales como municipales, nosotros tenemos las internas, que tiene el mismo volumen y los mismos trabajos que implica trabajar en unas elecciones generales. Aparte de esas elecciones, tenemos las elecciones complementarias, que son, voy a hablarles solamente de 3 elecciones complementarias a modo de ejemplo. Voy a hablarles de unas elecciones que se hicieron hace, no recuerdo bien la fecha exacta, pero que fueron municipios nuevos. Cuando se crea un nuevo municipio, tenemos que hacer elecciones para elegir una autoridad para ese municipio. Tuvimos elecciones municipales hace tiempito en Chacoí y se me fue el otro distrito, se me fue el nombre. Bueno, tuvimos elecciones municipales. A esas elecciones nosotros le llamamos elecciones complementarias. Tiene el mismo trato que unas elecciones municipales de otra fecha. Se hace primero las internas partidarias en ese distrito. Una vez que cada partido o movimiento tenga su candidato, se vuelve a preparar y se hacen unas elecciones municipales. También otro tipo de elecciones complementarias que tuvimos hace poquito, la semana pasada, tuvimos elecciones municipales para elegir intendentes de municipios que quedaron sin
sin autoridades para 10 distritos específicamente. Se hicieron elecciones hace 8 días, elecciones municipales. Para esas elecciones municipales también se hicieron elecciones internas partidarias antes de llegar a las elecciones municipales. ¿Alguna consulta o algo, alguna opinión sobre las elecciones complementarias? Sí, profe, ¿qué tal? Rosana de vuelta. Sí, Sobre Rosana. ese punto estuve como boca de urna en la ciudad específicamente de Villa Elisa para ese comicio. Sí, Y cierto. sí, y la Eh, verdad, sí, te sí, escucho. no, y quería acotar nada más de Sí, que hay ciertos fenómenos que en cada comicio también ocurren ciertos fenómenos, si bien nosotros haciendo un poquito de historia nada más, que hay que sí, rescatar también todo lo positivo y justamente es el engranaje otra vez o el resultado, si bien sí. también las instituciones van mejorando y depende muchísimo justamente de los actores de turno otra vez, o sea, todo pasa por el hecho de causa y efecto. ¿Por Claro. qué? Porque también vamos mejorando, si bien hay cosas, desafíos que tenemos, por eso digo que depende de nosotros, porque si nosotros también, y el resultado siempre va a arrojar en negativo si nosotros tenemos una franja importante de gente que siguen vendiendo sus votos, ¿verdad? Tenemos que hacer un poco también catarsis en cuanto a lo que es la participación en sí, porque si tenemos representantes con bajísima y eso se legitima, este, también queda ahí pero es parte de la democracia, ¿verdad? Porque el voto es justamente lo que le legitima a ese actor político en esos comicios que se van dando. Sigo sosteniendo de que la participación es bajísima Sí. en cuanto a lo que es, y si bien se participa siempre es como que es obligado hace la gente. Y realmente eso no es una obligación en el sentido es una obligación de ellos, pero de libre albedrío, donde ellos deben de saber que es un derecho de ellos ir a elegir quién quiere que le represente. Y eso es lo que la gente no tiene todavía definido, así como también de repente, después de que ya haya depositado su voto, si bien las bocas de urna es para poder ayudar, nosotros somos herramientas nomás otra vez también para dar, y como yo le explicaba a la gente, eh, yo sé que el voto es secreto, pero apretá acá en mi celular, que es una herramienta también, justamente a quién le elegiste para intendente, para que nosotros podamos hablar de forma objetiva. Y esto también nos sirve a nosotros para hacer un dato cruzado, justamente con el thread, le decía, Ah, ¿verdad? tenías una aplicación. Asimismo, Ah, qué entonces bueno. nosotros Eh, trabajamos, aportamos esto desde una sí, asociación en el cual estamos mujeres politólogas del Paraguay. sí, Entonces nosotros sí. aportamos esto para un trabajo científico. Ah, Era qué más bueno. bien eso, estadísticamente, ¿verdad? Entonces ahí vos hablas y le explicas también a la ciudadanía, pero lo que quiero resaltar nada más, que tuve, grande fue mi sorpresa, de que realmente la gente no colabora. Cuando vos te tomás, imagínate el tiempo que yo me tomaba con cada persona de explicarle eso. Muchos Ujú, aceptan claro. Y y otro, hoy por hoy tenemos vamos a decirle, si bien estamos avanzando en pasos de tortuga, ¿verdad? Pero lo importante es que avanzamos y que estamos en ese intento. Estamos gateando aún, pero estamos mejorando. Y hay electores pensantes ya hoy por hoy. Ya no es que está porque cada vez los recursos son menos. Entonces la gente tiene que saber a quién le está eligiendo y para claro. qué más que nada hacemos eso, ¿verdad? Siempre vamos a tener resultados negativos y es que porque después se quejan 5 años, si bien eso es un corto plazo aún, ¿verdad? Sí, Porque nosotros necesitamos la necesidad cada vez, todos tenemos una necesidad básica y al final los actores que
que se eligen, que nos dan esa potestad de poder elegir nosotros, pueblo, este, si no lo hacemos de buena forma o no sabemos qué es lo que va a cumplir esa persona, nosotros mismos le estamos dando esa autoridad o esa facultad para que ellos hagan lo que quieran de nosotros durante 5 años. Y siempre vamos a tener negativo, o sea, van a arrojar en negativo porque al final nos quejamos de corrupción, pero nosotros mismos le estamos dando esa venia en el momento de las elecciones. Eso nada más quería acotar. Y la boca... Sí. Bueno, muchísimas gracias a la que estuvo opinando. Boca de urna, imagínense, ella tenía una aplicación. Una aplicación, o sea, que no es que le preguntaba a la persona, ¿por qué votaste? Y así verbalmente ella anotaba haciendo un papelito. Una aplicación que iba generando una estadística de las personas por quién iba a participar. Ya que mencionó ella la palabra estadística, nosotros tenemos acá en el área de informática una oficina de estadística y también tenemos en nuestra página web datos abiertos. Cualquier persona que necesite hacer un trabajo, que quiera consultar, tenemos estadística desde 1996. Después de cada elección sale un libro de estadística en el que se puede consultar todos los datos que se les antoje a las personas. Y si no están, si se le ocurre preguntar algo que no está en esta estadística, se puede conseguir. O sea, estadística, acá tenemos 100% de lo que deseen. Es muy importante porque uno analizando las estadísticas ve cómo va cambiando el electorado, también la participación, tanto mujeres como hombres. ¿Se acuerdan cuando nuestro ministro César Rosell justamente él, él estaba exponiendo cuando estaba concursando? Justamente hizo un comentario sobre la participación de las mujeres en las elecciones. Mayor cantidad de mujeres participan en las elecciones. Eso fue algo que también llamó mucho la atención y están en las estadísticas, se puede ver. Bueno, muchísimas gracias, gente, por estos 4 días que compartimos. Seguramente se me pasaron unas cuantas cosas que no les comenté, pero les pido disculpas si es que no llené las expectativas de algunos. El primer día medio que así estaba un poco nerviosa porque como estoy frente a una cámara y no les veo a las personas y estoy más acostumbrada a interactuar con la gente, pero entonces me costó un chiquitito, pero ahora creo que ya eh, empecé a superar cuando ya termina, cuando termina ya mis días, ¿verdad? Ya le había dado un pequeño ejercicio la vez pasada que está en la plataforma, ahora en el transcurso de estos días, mañana pasado, también van a tener van a tener un ejercicio más y una prueba, que eso se corrige automáticamente. Les agradezco muchísimo y cualquier cosa a las órdenes.